En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a domingo. Para unos es domingo, para mí es domingo. Domingo es el día del Señor. Sí. Otros, desgraciadamente, no quieren aprovechar la gracia de Dios, el regalo de Dios. Dios nos dio su cuerpo y su sangre para permanecer en gracia con Él. Qué triste que muchos lo desprecian. Pero bueno, oremos y recemos por ellos. Pero antes de irnos a la Santa Misa y empezar el día con el Señor, veamos de qué van a hablar, pero pidámosle a nuestro Santísimo Padre que sea Él que nos enseñe y nos guíe. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y a un buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, en un solo Dios. Amén, amén, amén. Santísimo Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos, familiares, a sus hijos y a todos los que nos has encomendado, cuídalos, protégelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy domingo, habla Señor que tu siervo escucha. Isaías capítulo 55, versículo del 10 al 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, al fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 64, responsorial. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio buen fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, prepara los trigales. La semilla cayó en buena tierra y dio buen fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. La semilla cayó en buena tierra y dio buen fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlean de alegría. La semilla cayó en buena tierra y dio buen fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en buena tierra y dio buen fruto. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por su voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para combatir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelamos que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla, entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar.
y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. Y el que tenga oídos que oiga. Después se le acercaban sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple aquella profecía de Isaac que dice, oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A otro hombre que oyó la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oyó la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las precauciones de la vida y la seducción de la riqueza lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La semilla cayó en buena tierra y dio buen fruto. ¿Qué Dios nos enseña? Y aquí me recuerdo mucho, bueno, se lo voy a platicar un poquito. Me acuerdo que una vez yo todavía no sabía las cosas de Dios y pues yo asistía a la iglesia evangelista y leyeron eso, que de la semilla. Y yo me sentí como mal porque como que daban a entender que yo no era una buena semilla. Y me decían que yo no, o sea, como que qué hacía ahí y que yo nunca iba a dar fruto. Y yo desde ese día, no es que me alejara de Dios, pero yo dije, no, aquí no es mi camino. Por eso se me quedó muy grabado porque a lo mejor no era el campo donde yo debería estar. La semilla es la palabra de Dios. El campo es el corazón de cada uno de nosotros. Sí. Por eso habla, a lo mejor lo que ellos quisieron decirte, que tú no eres muy buen campo en cual sembrar la palabra de Dios. El detalle, pues sabrá primeramente entender a ellos cuál era lo que querían para ti. Sí. Porque lo que quiere Cristo de cada persona es su salvación. Entonces existen dos tipos de personas. Jesús lo menciona: los que no quieren oír y los que no quieren ver, y los que aceptan la palabra de Dios. Si tú no fueras un buen campo, pues no estuvieras aquí. Mira ya qué horas son y estás predicando la palabra de Dios por internet. Entonces alguien cometió un error, o ellos no eran muy buenos predicadores, o se equivocaron simple y sencillamente, porque a lo que hemos visto nosotros, absorbes bien la palabra de Dios y llevas un buen comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos con lo que Dios nos enseña? En la semilla cayó en buena tierra.
Tuvimos que parar un momento, un poquito el video, porque se quebró la sierva de Dios, que es Jessie, y pues por respeto quisimos que sanara un poco. ¿Qué te pasó, hija? No, nada más me recuerdo ese momento que ellos me decían que iba a contaminar a los demás, pero solo yo no entendía por qué, si yo nada más quería saber de Dios. Pero pues sí, y ahora entiendo que no era el lugar donde yo debía estar. No, y a lo mejor, como dijimos, a lo mejor Dios permitió eso, ¿para qué? Para que volvieras a la casa de Dios. Es que la casa de Dios es misericordia. La Iglesia Católica es la misericordia de Dios, porque es Cristo. Yo no puedo correr a una persona y decirle, tú no sirves para aquí, salte. A lo mejor si te hubieras llevado miles de dólares, hubiera sido la cordera perfecta para ellos. Pero es triste. Pero ese es el diablo. Ese es el diablo que te quiere robar lo que Jesús quiere plantar en tu corazón. Plantar la semilla, tú la has aceptado. Eres una mujer muy, muy noble de corazón. En el poco tiempo que tenemos yo de conocerte, le doy gracias a Dios que te haya traído aquí, porque nos has ayudado demasiado. Has absorbido mejor que muchas personas la palabra de Dios. Y el que te hayas quebrado no es nada malo, es el Espíritu Santo purificando tu alma, limpiando tu alma. Gracias a Dios, pues estás en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, que es la Iglesia Católica. Y el día de mañana recibirás el bendito cuerpo de Dios que hizo para gente como tú, aquellos que creen. Porque si yo le pregunto al pastor que si cree en lo que Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, él no va a creer. Y la palabra que Cristo nos está enseñando hoy en el Evangelio, ellos la cumplen, porque no quieren oír, son tercos y necios, porque no quieren ver, porque están más ciegos que tú y que yo, porque lo único que buscan es el maldito dinero. No les importa el daño que le hagan a la gente, no les importa que los estén engañando a la gente para robarle su salvación. Por eso tenemos que orar y rezar por toda esa gente que desgraciadamente, engañadas por Satanás, salieron fuera de la iglesia de Dios. Jesús nos muestra en el Evangelio, se subió a una barca. ¿Por qué? Porque nomás hay una barca. La barca significa la iglesia, y esa barca era de Pedro. Pedro la manejaba y Jesús hablaba. Por eso en el Vaticano el Papa es el que dirige la barca, que es la iglesia. Pero cuando el Papa habla a multitudes, es Jesús mismo hablando. En esta visión, Jesús está en la barca y enfrente hay una multitud, dice el Evangelio. Cuando tú vas a Roma, el Papa está arriba de la barca. ¿Y abajo qué estaba, hija? ¿Qué veíamos abajo? Cuando estaba el Papa arriba. La multitud de la gente. Había gente de todo el mundo, hispanos, rusos, japoneses, de todo el mundo, porque eso representa el cielo en la tierra, la Iglesia Católica, el cuerpo bendito de Dios. No te aflijas por lo que ellos hayan dicho, sino alégrate. ¿Por qué? Porque has hecho lo correcto. Volviste a la casa del Padre. Jesús dijo, Él les predicaba, pero muchos no oyeron su palabra. Hay diferentes tipos de corazones, y Jesús los explicó. Los que están en el camino es cuando avienta la semilla y viene el pájaro que representa a Satanás y te la quita. ¿Cuántas veces nosotros mismos católicos dentro de la iglesia, acabada la misa, preguntamos cuál es el Evangelio de hoy? Y la gente ya ni siquiera se acuerda. Y acaban de salir de misa. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios. El diablo les roba la palabra. Por eso nosotros ponemos los Evangelios un día antes o horas antes. ¿Para qué? Pues para que la gente los lea, para que se los aprenda y cuando lleguen a la misa no se les olvide. Pero mucha gente no lo entiende. Otros con corazón de piedra, son duros. Te vas a un retiro y sales contentísimo porque recibiste la palabra de Dios, pero después
después no da fruto. ¿Por qué? Porque ya no la regaste, ya no la cultivaste, ya no fuiste a la misa, ya te retiraste de la iglesia, se volvió a secar. Necesitamos cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne. Y el corazón de carne Jesús nos lo da solamente en la Santa Eucaristía. Y después mencionó a los que caen en hierba. Todas las hierbas son las falsas doctrinas. Mira, que si tú no hubieras venido a esta iglesia, estuvieras alejada de Dios. No, y ahorita estoy muy contenta porque sí me doy cuenta de todo lo bueno que hace Dios. Mi hermano tiene 3 hijos y ninguno de ellos está bautizado porque mi cuñada pues no es muy cercana a la iglesia. Y hoy me marcó mi hermano y me dijo que si quería bautizar a los 3 niños. ¿Y eso por qué? Porque Dios mueve todo. ¿Y quién le pidió a Dios? Dios. Ahí está. Dios escucha las oraciones. Entonces te demuestra que si Dios estuviera enojado contigo, con que tú no eres tierra fértil para Él, pues no te hubiera puesto atención. Pero Dios es tan justo que dice que hasta buenos y malos reciben la lluvia de Dios. Ya después depende, la lluvia es el Espíritu Santo, ya depende de ti si lo quieres poner en práctica o no. Tú lo pusiste en práctica. Y ahora no solamente te estás salvando tú, vas a salvar a tu familia. Eso es lo que Dios hace. Por eso a ti te queda el último. Y la semilla cayó en tierra fértil y dio buen fruto y fruto en abundancia. Que así sea, que Dios te bendiga y que sigas cultivando esa semilla, síguela regando con agua bendita del cielo, que es el Espíritu Santo, y eso solamente lo recibes en la Santa Iglesia. Por eso Jesús dijo, hay alguien afligido, alguien está triste, que venga y beba del agua de la fuente de agua viva. ¿En dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Por qué nos llama a los afligidos, a los tristes? Dice, porque en el mundo tendrán tribulaciones, pero no tengan miedo. Mira que yo he triunfado, yo he vencido al mundo. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Qué tan importante y qué tan hermoso es estar frente a la gracia de Dios. Y es una muchacha que llegó apenas hace ni medio año, un año, y ha ido cambiando, evolucionando continuamente. El diablo a veces la jala para que se salga nuevamente, pero ella ha caído y nuevamente en las manos de Dios y regresa. Y yo creo que de aquí ya Dios y el diablo ya no la saca, porque ya está bajo la presencia de Dios. Pero Dios empieza a purificar, empieza ese corazón de piedra que tenía ella, lo empieza a convertir en carne. Y tanto fruto está dando que ahora evangeliza, no solamente ustedes que lo están escuchando, sino también a su familia. Vamos a orar y rezar por todos ustedes, por todos los que ven este programa, que salga un predicador en todas partes del mundo. ¿Se imaginan cuánta gente podemos alcanzar? ¿Cuántos hermanos protestantes han sido engañados y llevados, sacados de la Santa Iglesia? ¿Para qué? Para que pierdan su salvación, para que pierdan la gracia que Dios nos dejó, sus sacramentos y mandamientos, que lo único que hacen es purificar nuestra alma y prepararnos para el día que vayamos a la presencia de Dios. Oremos y recemos nosotros también por ellos, para que el día de mañana, ya sea por medio de ustedes o por medio de nosotros o de alguien, regresen a la casa de Dios. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.